Buenas tardes, tengan mis estimados estudiantes, bienvenidos de nueva cuenta. Vamos a continuar ahorita con lo que es cálculo integral en nuestro bloque 4, que viene siendo nuestro tercer parcial, y las aplicaciones de la integral como tal. Bueno, antes de pasar a lo que viene siendo lo que es otra vez el cálculo de integrales, desde otro punto de vista, tenemos que pues trabajar como que lo previo a lo que construye ese concepto de integral definida. ¿Okay? Porque nosotros hemos trabajado integrales indefinidas en donde le sumamos la c y pues nos da una familia de soluciones. Ahora, para poder llegar a ello, pues vamos a trabajar algo llamado las sumas de Riemann. Para trabajar una suma de Riemann, pues como su nombre lo dice, suma, pues vamos a considerar lo que son las sumatorias. Esto de las sumatorias ustedes ya lo trabajaron en estadística, o sea, es donde básicamente viene, ¿no? Entonces, ¿qué es una sumatoria? Pues es una suma de números que denotamos con el símbolo de sigma o S mayúscula en griego. Y pues hablar de una sumatoria es como decir, si tengo A1, A2, A3, A4, entonces la suma pues sería A1 más A2 más A3 más A4, que lo puedo considerar como la sumatoria desde igual a 1 hasta 4 de A y. ¿Okay? En donde a este valor numérico se le conoce como límite inferior a este de aquí, límite superior. ¿Ok? Y pues tenemos el subíndice de suma, ¿ok? Que es con lo que vamos a estar pues trabajando. Ahora, ¿cómo qué ejemplos podríamos tener acerca de esto? ¿Okay? Podríamos tener, por ejemplo, sumatoria desde igual a 1 hasta 3 de i. ¿Okay? ¿Cómo se traducía esto? Pues bueno, i es quien va tomando los valores desde 1 hasta 3 y sumatoria significa que voy a sumar 1 más 2 más 3. O sea, un caso un poquito práctico, ¿no? Otro. Sumatoria desde igual a 3 hasta 5 de 2 a la i. Cuando voy a sustituir los valores de los límites, se hacen en la variable que me está marcando, aquí en el subíndice. Todo lo demás se mantiene igual, ¿ok? Al final, pues es hacer todas las operaciones, como por ejemplo aquí, 1 más 2 más 3, 6. Mientras que aquí sería 2 al cubo, más 2 a la cuarta, más 2 a la quinta. ¿Ok? Casos como que no tengan como resultado un número, por ejemplo, podríamos tener sumatoria desde i igual a m, por ejemplo, hasta n de 1 entre p por b subíndice i menos 1. Yo diría, ay, güey, aquí hay demasiadas letras. Ok. Hay demasiadas letras, pero en realidad, ¿en cuál voy a sustituir nada más? Aquí. Si esto tuviera otros valores numéricos allá, pues obviamente quedaría más reducido, pero pues no los tiene. Entonces, equivaldría a decir 1 entre p por p a la m menos 1 más 1 entre p por b m más 1 menos 1 más 1 entre p subíndice n menos 1 y lo que nos dé esto, ¿ok? En ese caso pues tendremos una función sumatoria. Ahora, esto conlleva a que nosotros tengamos algunas propiedades de lo que vienen siendo las sumas. Existen dos propiedades básicas. La primera propiedad nos dice que si yo tengo la sumatoria de una constante por una variable, vamos a ponerlo así, ¿ok? Nada más para denotar quién es la variable, el que tenga el subíndice. Entonces, esta es una constante. La constante sale de la sumatoria. ¿Okay? Así como en las integrales. O sea, saca escalares. 2. Si yo tengo la sumatoria de dos números, de dos variables diferentes, con el mismo subíndice, por ejemplo, así,
entonces se dice que abre sumas. Es decir, que calcular la sumatoria de AI más BI equivale a decir, calcular la sumatoria de AI, calcular la sumatoria de BI y luego sumarlas. ¿Okay? Estas son las dos propiedades básicas que nos van a servir de ahora en adelante, más las otras que voy a presentar en este momento. Bueno, señores, vamos a continuar con otras propiedades que tiene la integral, pero, bueno, perdón, las sumatorias de Riemann, que no voy a llamar como propiedades, sino que más bien son resultados de aplicar la sumatoria como tal. Por ejemplo, la primera que se le considera como la sumatoria más básica, que es la sumatoria de los n primeros números enteros, ¿okay? O naturales, que en este caso empiezo desde el 1 hasta n, que es n por n más 1 entre 2. El segundo caso viene siendo lo que es la sumatoria de los primeros números naturales al cuadrado, que sería como resultado final, después de hacer todo el proceso, n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Al cubo me daría n cuadrada por n más 1 al cuadrado. Y a la cuarta nos daría n por n más 1 por 2n más 1 por 3n cuadrada más 3n menos 1 entre 30. Estos son resultados que nosotros ya podemos utilizar en cualquier problema. ¿Ok? Ya no tenemos necesidad pues de estarlo calculando y esas cosas, ¿no? Ahora, algunos se preguntarán, ok, profesor, ¿y de dónde salen? ¿Y por qué usted ya me los da? Bueno, para poder obtenerlos se tiene que utilizar un proceso de demostración matemático llamado método de inducción, que es un método muy bonito para poder determinar la generalización de ciertos procesos matemáticos, como en este caso viene siendo lo que es las sumatorias, porque es pasar del caso particular a un caso muy general. Entonces no lo vamos a hacer por cuestiones de tiempo, pero quien guste, en ciertos libros, incluso en las redes, en lo que es el internet, pueden ustedes encontrar el cálculo de manera formal de esto y ya les demuestran y les explican por qué tiene que ser así. ¿Okay? Podría yo hacerlo, pero en realidad nos extenderíamos muchísimo más. Ahora, por ejemplo, queremos calcular la sumatoria desde igual a 1 hasta 5 de 3 por 5i más 1. En este caso, lo que haríamos sería sustituir los valores desde el 2 hasta el 5. Por ejemplo, 3 por 5 por 2 más 1, más 3 por 5 por 3 más 1, más 3 por 5 por 4 más 1, más 3 por 5 por 5 más 1 igual. Y empezamos a hacer todas las operaciones matemáticas y pues al final debemos de llegar a que el resultado tiene que ser 222. ¿Ok? Bien. ¿Pudimos haber utilizado aquí alguna propiedad? Sí, por ejemplo, haber sacado el valor numérico 3 y realizar todas las demás sumas. Ahora, eso lo vamos a ver aquí, en prácticamente. ¿Ok? Aquí vamos a hacer un pequeño cambio, le había puesto I, pero vamos a llamarle K. Dice, calcular la suma desde K igual a 1 hasta N de K por 3K menos 2. Nuestras propiedades no nos dicen qué pasa cuando una K multiplica a otra parte de lo que contiene la misma letra. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a multiplicar K por esto. Entonces sería sumatoria desde K igual a 1 hasta N de 3K cuadrada menos 2K. Y entonces, ahora sí voy a aplicar mis propiedades. Esta es una resta, que es equivalente a una suma. Entonces, se abren dos. Por lo tanto, nos quedaría que es sumatoria desde K igual a 1 hasta N de 3K cuadrada menos sumatoria desde K igual a 1 hasta N de 2K. Ahora, ambos tienen una constante. Puedo aplicar la propiedad de sacar la constante. Entonces sería sumatoria, sumatoria desde K igual a 1 hasta N de K cuadrada menos 2 sumatoria desde K igual a 1 hasta N de K. Ahora, estos los voy a buscar aquí. 3K cuadrada, aquí está. Entonces me dice que es 3 por, en este caso sería K. No, perdón, sería N por N más 1 por 2N más 1. Entre 6. Menos 2 por, y busco K, aquí está. Entonces sería N por N más 1 entre 2. Si hacemos todas las operaciones que deberíamos de hacer, pues al final llegaríamos a que es
2n cúbica más n cuadrada menos n entre 2. Esto es resolviendo toda la parte numérica, o sea, la parte algebraica que tenemos ahí arriba. ¿Okay? Esto pues ya ustedes en su casa lo pueden hacer con calma y corroborar que lleguen a este resultado. Pues hasta aquí dejo lo que son sumatorias de Riemann para pasar a lo que es la definición formal de la integral definida y su aplicación. Primera aplicación que viene siendo áreas bajo la curva. Muy bien, señores, continuando con esto, vamos a hablar ahorita de lo que es el área bajo la curva. Ahora sí ya le vamos a dar algo así como integral definida. ¿Y qué es lo que vamos a definir? El área bajo la curva. Ok, miren, vamos a suponer lo siguiente. Supongamos que tenemos una función continua. Una función continua en el cerrado AB. Aquí está A. Y aquí está B, ¿no? X igual a A y X igual a B. Entonces, lo que los matemáticos en esa época querían hacer era determinar cuál es el área bajo la curva que va del eje de las X a lo que viene siendo f de X encerrado entre A y B. Obviamente, en esa época, estamos hablando de la época de Leibniz, Newton, Riemann, pues lo que se tenía era que lo único que se trabajaba eran figuras poligonales, es decir, figuras con muchos lados, y a partir de ahí, pues bueno, empezaron a hacer aproximaciones. Entonces, en realidad, lo que Riemann hizo es una aproximación de lo que viene siendo el área bajo la curva utilizando ciertas propiedades. Existen varios métodos, ¿no? Está el método de los rectángulos, el método de los trapecios, y el método de Euler y demás, ¿no? Pero en este caso vamos a utilizar lo que es Riemann con lo que son sumatorias de rectángulos de la misma base, ¿ok? ¿Cómo ocurre todo esto? Pues bueno, lo que nosotros necesitamos hacer primero es crear rectángulos de base, vamos a llamarle delta X, que esto se calcula como B menos A entre N, donde N es el número de particiones que yo quiero. ¿Ok? Pues es lo que... Así es como yo lo voy a empezar a dividir. ¿Ok? Esto me da un valor numérico. Ahora, ¿cómo empieza a hacer este proceso? Bueno, una vez que yo tengo delta X, y estoy hablando de rectángulos, pues el área de los rectángulos, por fórmula, pues es base por altura. Y la base ya la tengo, es delta X. Ahora la pregunta es, ¿quién es la altura? ¿Ok? Pues bueno, la altura van a ser, si aquí está delta X, este pedacito, entonces ¿quién es la altura de este rectángulo? Pues es aquí. ¿Y quién es esto? Pues es un f de xy. ¿Ok? O sea, estoy diciendo que aquí es xy. Pero cabe aclarar algo. Fíjense, por ejemplo, aquí. ¿Qué pasa? Yo tengo una altura aquí y tengo otra altura acá. Unos se preguntarán, oiga, profesor, ¿y qué altura voy a utilizar? ¿La derecha o la izquierda? Ok. Entonces, podemos hablar de dos tipos de áreas. Áreas inferiores y áreas superiores. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, si aquí, en este, yo tomo esta altura, pues el rectángulo me va a quedar así. ¿Y qué voy a tener? Voy a tener que mi rectángulo es más grande que la figura. Voy a tener un área en exceso. Entonces me va a dar áreas superiores. ¿Y cómo va a ser el área superior con respecto a toda esta área? Pues más grande. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, en este rectángulo si yo tomo esta altura? Entonces mi rectángulo queda así. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí me falta un pedazo de área, una porción para poder completar la figura. Entonces esas áreas van a ser menores. ¿Menores que quién? Menores que el área original que tiene la función. Entonces aquí lo que hacemos es calcular en un principio dos áreas. Primero vamos a calcularlo con alturas a la izquierda y luego con alturas a la derecha. ¿Para qué? Para poder observar cuál es el comportamiento que estos tienen y poder estimar en un principio cuál sería el valor de área original que va a tener la figura. Aquí por ende tendríamos que el área inferior o menor es menor que el área original, que a su vez es menor que el área superior
o áreas mayores. ¿Cómo se calculan estos? Pues son literalmente las sumatorias de todas las áreas desde i igual a 1 pues hasta el número de particiones que yo tengo, según como yo lo haya nombrado o como los tenga que calcular. ¿Ok? Para ello vamos a utilizar un ejemplo, que en este caso es una función simple, pero cuya gráfica nos ayuda a poder observar qué es lo que está ocurriendo con el cálculo de las dos áreas. ¿Ok? Vamos a continuar con ello. 2, 1. Bueno, vamos a continuar con el cálculo del área por rectangulación o por aproximación de rectángulos de y igual a x cuadrada. Como sabemos, en 0 vale 0, en 1 vale 1, y en este caso vamos a calcular el área de 0 a 1, ¿okay? En este intervalo cerrado. ¿Okay? Aquí sabemos que su altura máxima pues es 1. ¿Ok? Ahora, la siguiente pregunta sería, ¿cuántos rectángulos queremos? Vamos a suponer que queremos n igual a 4. Ok. Entonces, para ello necesito calcular delta x, que era b menos a, o sea, 1 menos 0 entre 4, lo que nos da un cuarto. Entonces, la base siempre va a medir un cuarto, correcto. ¿Qué es lo que debemos de entonces estimar? Bueno, vamos a ver. Si tengo de 0 a 1, entonces empiezo a estimar mis valores. Un cuarto, un medio, 3 cuartos, ahí está. Y lo que viene es decidir hacia qué lado quiero que esté mi altura. Bueno, vamos a suponer que vamos a trabajar primero el lado izquierdo. Por lo tanto, mis alturas serían f de 0, f de un cuarto, f de un medio y f de 3 cuartos. ¿Por qué? Porque está a la izquierda. Si todo este es mi rectángulo, esta es la izquierda. Para f de 0 es 0, entonces aquí no hay rectángulo. Para f de un cuarto es un octavo. Para f de un medio es un cuarto y para f de 3 cuartos pues es 9/16. Estas son las alturas. La base ya la tengo, es un cuarto. Entonces uno se preguntará, ok, ¿y cómo me quedaría la figurita, o sea, de los rectángulos, con esto? Bueno, como aquí no hay altura, pues no hay nada. Entonces aquí quedaría así. Aquí estaría el corte. Mi rectángulo aproximadamente vendría algo así. En un medio sería por aquí. Prox. Y en 3 cuartos por aquí. Y tendríamos esto. Esto es lo que les comentaba. Como son áreas más menores o que están más por debajo de la curva, entonces me faltan proporciones por llenar. Fíjense aquí, que es bastante. Entonces, y sobre todo, pues aquí se redujo la cantidad de rectángulos, ¿no? Pero en realidad son 4. Pero este, pues es 0. Entonces en realidad es una línea. Pero ahí está, si quieren hasta lo marco. Ahí está, bonito, mis 4 rectángulos. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular las áreas. ¿Ok? Que es base por altura, base por altura, base por altura. Entonces el área sería, si quieren ponemos los 4, sería un cuarto por 0 más un cuarto por un octavo más un cuarto por un cuarto más un cuarto por 9/16. O sea que si se dan cuenta, eso se puede reducir al final como un cuarto por 0 más un octavo más un cuarto más 9/16. Y si o no, esto nos ayuda bastante. ¿Okay? Entonces incluso está para la otra, así sería. Bueno, si lo hacemos así, entonces sería un octavo más un cuarto. Más 9/16 por un cuarto, lo que nos da 15/64. Ahora, que agarro y lo convierto a decimales, pues sería aproximadamente 0.234375. Ok, dejo este aquí.
porque me va a servir, ¿ok? Me va a servir un poquito más adelante. Ahora, cuando quiero tomar las alturas del lado derecho, entonces resulta que ahora las alturas pues serían, ya no voy a empezar con 0, sino ahora voy a empezar con f de 1/4, f de 1/2, f de 3/4 y al final va a ser f de 1. O sea que otra vez tengo 1/8, 1/4, 9/16 y 1. Y aquí sí voy a tener 4 rectángulos. ¿Okay? Voy a sobreescribirlo con otro color. ¿Okay? Para las nuevas alturas. En este caso, vamos a verlo así. Quedaría aquí así. En este caso quedaría hasta aquí. O sea, sería todo esto. Fíjense cómo se encima y es mayor. En este sería hasta aquí. Toda esta. Y aquí llegaría hasta el 1. O sea, así. Entonces, ¿cómo es el color morado con respecto al color verde? Es mayor. Por lo tanto, esto va a ser el área superior o mayor que voy a tener. Ahora, para calcularlo, pues ya vimos que podemos hacer esto, ¿no? Entonces sería decir 1/4 por 1/8 más 1/4 más 9/16 más 1. Utilizando la calculadora, pues sería 1/8 más 1/4 más 9/16 más 1 por 1/4. 31/64. Ahora, ¿cuánto es esta división? Bueno, pues es 0.48, 43, 76. ¿Okay? ¿Qué es lo que conlleva? Vamos a llamarle a este área menor y a este área... vamos a ponerle I de inferior y S de superior. ¿Okay? Entonces resulta que el área inferior es menor que el área superior. Entonces significa que el área original que nosotros estamos buscando está entre estos dos valores. O sea, sí se dan cuenta que es como que sustancial la diferencia que hay, pero es por la cantidad de particiones. Si nosotros seguimos utilizando más y más y más y más y más, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que estas dos se comienzan a acercar. O sea, ustedes pueden hacer la prueba en su casa con n igual a 8, n igual a 12 y, por ejemplo, hasta n igual a 16. Y corroboren qué es lo que está pasando. O sea, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que aquí voy a tener 8 sumas. O sea, una suma de 8 términos por 1/8. Luego una suma de 12 términos por 1/12. Luego una suma de 16 términos por 1/16. Y se van a dar cuenta que estos valores se comienzan a acercar y por lo tanto empezamos a obtener el valor aproximado o cercano a lo que viene siendo el área original antes de pasar a lo que viene siendo la integral definida como tal. ¿Ok? Entonces, esto es lo que hizo Riemann en un principio para poder definir lo que es la integral definida como tal. 1. Bueno, ahora ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir la integral definida utilizando lo que viene siendo las sumas de arriba. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, la pregunta es, ¿qué pasa con el área cuando n tiende a infinito? Es decir, cuando hago una infinidad de particiones. Bueno, cuando hacemos una infinidad de particiones, entonces lo que vamos a tener es lo siguiente. El área, pues va a ser el límite, cuando n tiende a infinito, de toda la sumatoria de todas las áreas. Que venía siendo la sumatoria desde i igual a 1 hasta infinito, ¿okay? De f de xy, ¿okay? Las alturas, por su base. Que esto al final se traduce como la integral de a b de f de x de x.
que ya de una vez utilizando el teorema fundamental del cálculo, equivale a ser f de b menos f de a. ¿Okay? Esto es la integral definida, esta parte en particular, y así es como se calcula. Ya no ponemos más c porque nos da un número, y al final pues normalmente le ponemos u cuadrada, que viene siendo unidades de medida superficial. ¿Por qué? Porque es el área bajo una curva. Pero como no sé si son centímetros, metros, hectáreas, kilómetros o algo, pues entonces nada más le dejamos U serían medidas lineales, U cuadráticas medidas superficiales, U cúbica pues serían medidas de volumen. Entonces, señores, es con esto con lo que vamos a empezar a trabajar de ahora en adelante. Nuestros valores de integración ahora van a tener un número como respuesta, ya no va a ser una función más una constante. Y pues sí vamos a tener que hacer uso de la calculadora, sobre todo para esta suma. Y normalmente son aproximados, entero más 4 decimales, sin redondear con u cuadrado. Bueno, les dejo la tarea ya en el Classroom, señores. Les voy explicando qué es lo que van a ir haciendo. Y nos vemos el próximo video. Chao y cuídense mucho.